yo soy Itzel Garrido, su host, y decidí crear este espacio para otros artistas, filmmakers y fotógrafos que también quieren vivir de su arte. Hoy tenemos el honor de conversar con un fotógrafo cuyo trabajo me parece impresionante, ha trascendido fronteras y ha capturado historias con una profundidad y sensibilidad única. Él ha sido galardonado con prestigiosos concursos como el WordPress Photo International Photography Awards, Tokyo Awards, lo hecho en México, entre muchos otros. Es fotógrafo documental, de paisaje, urbano, fotógrafo aéreo, y hay muchísimo que podemos aprender de él y de la forma en la que hace fotografía. Así que es para mí un placer poder presentarles a Iván Macías. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola Itzel, pues un gustazo estar aquí contigo y platicar un rato sobre fotografía. Sí, qué emoción estar aquí contigo y poder compartir este espacio. Sabes que yo soy súper admiradora de todo tu trabajo y es un placer conocerte no solamente como colega, sino también como amigo, así que estoy encantada de tenerte acá. ¿Nos puedes contar cómo fue que llegaste a la fotografía? Fíjate que la fotografía para mí fue algo muy fortuito, ¿no? O sea, yo no estudié fotografía, no tenía nada relación con fotografía, yo soy ingeniero mecatrónico. En mi infancia mi relación con la fotografía era nula, o sea, mis padres, uno es biólogo, el otro es contador, entonces no había una relación directa. Yo encontré, creo que mis primeros acercamientos a la fotografía por ahí de la universidad, que estaba estudiando y teníamos que hacer unos proyectos y me prestaron unas cámaras y dije, esto está bien padre, pero pues era parte como de las tareas y todo, no había nada más. Y ya mi acercamiento con la fotografía llegó muy tarde en mi vida. O sea, ya había salido de la carrera, ya había empezado a trabajar, ya estaba haciendo cosas yo. Y de repente dije, pues me gustaría hacer otra cosa que no sea matemática o ingeniería estaba haciendo. Entonces dije, quiero hacer otra cosa completamente diferente. Y con un amigo, justo, otro ingeniero, nos metimos a clases de teatro, porque era algo que a mí me gustaba, el teatro me gustaba mucho, que para mí era como dije, no, pues interesante, ¿no? Algo que no tenga nada que ver con ingeniería. Estuve casi 2 años en teatro, estuvo muy padre, la verdad, aprendí muchísimo, me gustó mucho, pero era pésimo haciendo teatro, pésimo. Entonces dije, no, pues no va por ahí tanto, o sea, sí me gustó, pero no creo armarla ni hacer algo interesante. Y ya en mis clases de teatro conocí gente que se dedicaba a hacer foto y me dijeron, cómprate una camarita y pues salimos a hacer foto. Y pues sí, me compré una camarita y me acuerdo, o sea, una chiquitita. Y lo primero que hice, los primeros viajes que hice fue a Cancún. Yo viviendo en la Ciudad de México, estuve haciendo fotografía acá bien emocionado, según yo encuadrando bien padre. Todo el viaje me la pasé haciendo fotografía, lo disfruté mucho esa sensación, esa experiencia. Regresé del viaje, empecé a ver mis fotos y vi que eran puras cochinadas, o sea, no eran buenas fotos, pero toda esa experiencia de hacer fotografía me encantó, o sea, me gustó mucho el documentar, el buscar instantes y todo. Y dije, no, esto me gusta, o sea, yo creo que me voy por ese lado. Y así fue como empecé con la fotografía, ya casi, justo llegando casi a mis 30, ¿no? Después de mis 30 años fue que empecé a hacer fotografía. Así fue mi acercamiento, digo, como muy fortuito, digamos, ¿no? Sí, wow, me encanta. Yo también llegué a la fotografía a través de los viajes y entiendo esto que dices, como que a veces disfrutas más ciertos momentos y ciertas experiencias cuando tienes tu cámara. Por lo menos como fotógrafo es como una parte adicional a lo que estás viviendo. Y una vez que empezó este interés, ¿cómo fue que aprendiste fotografía? O sea, ¿lo hiciste por tu cuenta o empezaste a tomar talleres, cursos? ¿Cómo fue esto? Pues fue por mi cuenta, justo ya estaba trabajando y pues sí era medio negrera en mi chamba en donde estaba. Entonces solo me quedaban las noches para hacer cosas que yo quisiera. Se llegaba en mi chamba a las 7, 8 de la noche y ahí es cuando me ponía a aprender. O sea, los tiempos que tenía para hacer fotografía eran en las noches. Entonces, pues primero empecé a leer así algunos libros que compré, empecé a ver videos de la parte técnica de la fotografía, que pues, justo es muy matemática, entonces es relativamente sencilla, ¿no? Técnicamente, o sea, y ya después empecé, hacía mis prácticas en la noche, me iba al centro a buscar así cuadros. Empecé lógicamente con fotografía de ciudad, fotografía de arquitectura, un poco de paisaje, porque me gustaba salir también de viaje, andar de pata de perro en las montañas. Entonces empecé también por ese lado a hacer fotografía y pues fue 2 años de andar prácticamente entre semana, era comerme todo lo que podía de fotografía y los fines de semana era salir a practicar. No sé, iba al cine y de ahí me pasaba a algún lado a intentar largas exposiciones o hacer fotografía, o sea, todo lo que pudiera hacer de foto lo intentaba y ahí estaba aprendiendo y aprendiendo porque me gustaba muchísimo. Entonces mis tiempos libres se empezaron a volver fotografía, pero
Ahorita ya digo que pude haber hecho algún curso, pude haber ido a alguna escuela los fines de semana, pero como que sentía yo que no tenía tanto tiempo, que mi tiempo era muy limitado y que mejor lo aprovechara como pudiera en los momentos que pudiera. Entonces prácticamente aprendí a la marcha, o sea, entre libros, entre videos, entre hacer fotos, todo eso fue lo que me fue formando y enseñando a hacer fotografía. Claro, siento que la práctica es lo más importante cuando estás aprendiendo fotografía porque puedes ver 80 videos, puedes ir a hacer la carrera o puedes estar, no sé, aprendiendo de alguien más, pero hasta que no lo practicas, no realmente tienes ese conocimiento. Entonces, sí, yo también creo que estar practicando es lo más importante y estar haciendo es lo que te va a llevar a ser mejor fotógrafo. Y una vez que empezaste a hacer esto, también en algunas otras entrevistas que has tenido, has mencionado que tienes que ser crítico con tu trabajo para ser mejor fotógrafo. ¿Cómo se Ujú. ve eso? O sea, ¿cómo empezaste a ser más crítico para desarrollar el estilo que tienes ahora? Pues fíjate que me pasó mucho, al principio, que cuando yo sacaba una fotografía, no sé, se la enseñaba a mi novia de aquel tiempo, ¿no? A mi ex, se le enseñaba y me decía, no, es una foto muy bonita. Y se le enseñaba, no sé, a mis amigos y me decían, es una foto muy bonita. Y a mis papás me decían, ay, sí me gusta tu foto, pero no había retroalimentación, o sea, nomás se me hacía como un alimento al ego, pues, o sea, sí, puede estar bonita, puede que no, pero pues no me servía a mí o yo no sentía que me sirviera para crecer. Y lo hacen por buena onda, ¿no? O sea, les gusta tu fotografía, pero pues, también muchas veces como criticar la fotografía de alguien más, decir, no, es que aquí pudiste cambiar el dimensión, o no me gustó tanto esto. O sea, se puede llegar a tomar a mal. Y para mí no, o sea, para mí era necesario esa crítica porque te ayuda mucho a crecer, o a mí me ayudó mucho a crecer. Entonces, lo primero que hice, o de las cosas que hice en un inicio, era tomar referencias fotográficas, ¿no? Decir, bueno, pues tengo esta fotografía, X fotografía, me gusta mucho cómo está, voy a hacer una similar para ver qué se necesita, cuál es la iluminación, cuál es el encuadre, cuáles son las características técnicas que necesito en la cámara en ese momento. La intentas y no te sale y dices, ok, entonces, ¿qué hice mal en mi fotografía? Empiezas a analizar y sabes, bueno, me faltó cierta iluminación, o me faltó abrir más la apertura, o me faltó cambiar un poco el encuadre. Entonces, como que me acostumbré mucho a ver los errores de mis fotografías. O sea, aunque fueran fotografías que me gustaran mucho, lo primero que siempre hacía era decir qué falló, qué pude haber mejorado esa foto. Mucho más al principio de la carrera. Se me quedó, de hecho, ahorita lo hago. O sea, cuando tomo una foto digo, ay, si me hubiera movido aquí, si hubiera tenido más velocidad en esto, si hubiera cambiado el ángulo, pudo haber estado todavía un poquito mejor, si hubiera tenido esto. O sea, como que ya automáticamente lo hago, pero en el inicio era mucho más. O sea, cualquier foto que tomara era, ok, está buena mi fotografía, me gusta, pero ¿qué necesitaría mejorar para llegar a algo más profesional, más interesante, ¿no? Entonces, siempre fui muy crítico con mi fotografía, siempre buscaba qué podía cambiar, qué podía mejorar, qué podía reinterpretar para hacer una mejor fotografía. Y personalmente a mí me ayudó mucho, o sea, porque siento yo, lo he visto en algunas personas que más cuando inician en la fotografía, no sé por qué ya después ya se tranquilizan, pero hay muchos que inician en la fotografía y sienten que son así los super fotógrafos que tienen el mejor ojo, que tienen las mejores técnicas y es no, o sea, cálmate, o sea, hay que aprender mucho, ¿no? Y aún así, yo sigo aprendiendo, yo sigo entendiendo muchas cosas. O sea, ya tengo yo un estilo fotográfico, fotografía que me gusta, unas formas, incluso encuadres, ¿no? Pero aún así creo que puedo seguir creciendo, que puedo seguir experimentando y que puedo seguir mejorando mi fotografía. Entonces es constante todo el tiempo. Y yo creo que más al inicio. Entonces, creo que el mejor crítico que puedes tener es tú mismo, pero ser sincero contigo mismo, ¿no? Decir, ok, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Y pues, hay muchas referencias. O sea, en Internet hay miles de fotógrafos que son muy buenos y que te pueden gustar. Yo creo que para mí una de las cosas importantes es tener esas referencias visuales. Es decir, esto es lo que me gusta, estos son los autores, este es el estilo de fotografía que me llama mucho la atención. ¿Cómo puedo llegar a hacer algo así? Mi fotografía es algo así. Cuento algo como ellos lo cuentan. Entonces, como jugar mucho con eso y criticar mucho su trabajo para llegar lo más lejos posible o lo mejor posible a donde quieres llegar, ¿no? Claro, creo que es súper importante tener esa humildad de decir no lo sé todo, ¿no? Como decías, Ajá. o sea, la gente que va empezando y es como que, ay, ya, o sea, como que sentir que ya no puedes aprender de alguien más o que ya no puedes aprender algo más de fotografía porque ya sabes que tienes que mover. Creo que sí es importante mantener esa humildad de decir no sé todo y siempre hay algo que puedo hacer mejor. Yo creo que es una muy buena práctica. A mí también me pasa a veces cuando hago sesiones o cuando voy a algún lugar, ya cuando estoy viendo mis fotos es como, ah, hubiera hecho esto, si aquí hubiera movido tal, o por qué no pensé en esto en ese momento, ¿no? Entonces, igual te va sirviendo para siguientes oportunidades, pero también creo que hay un punto en el que puedes ser demasiado crítico con tu trabajo al punto de que, ay, no, qué porquería.
O que lo puedes tomar como, no, a ver, o sea, está bueno, pero ¿qué puede ser mejor, no? ¿Cómo le haces para no Ujú. llegar en ese punto en el que de repente sientes que ya no estás haciendo tan buen trabajo, que estás siendo demasiado crítico con lo que haces? Pues fíjate que para mí es muy complejo. Yo no pude romper ese ciclo. O sea, fíjate que me lo rompieron. Por ahí del 2019, que fue cuando gané mi primer concurso, pues yo digo, estaba siendo muy crítico con mi trabajo. Decía, no, pues todavía me falta. Y mi exnovia en aquel tiempo me dijo, o sea, tu foto ya es muy buena, yo la voy a meter a un concurso. Pues la metí a un concurso y ganó. Para mí fue como un parteaguas, justo decir, ok, entonces ya no está siendo tan inicial mi fotografía, ya no es tan sencilla, o sea, ya tiene un cierto reconocimiento, ya tiene buenas características. Para mí ese fue justo el cambio, es decir, ok, el cambio para mí, el cambio de paradigma, de decir, ok, sí, mi fotografía sí es buena, o sea, la gente sí la está reconociendo. Entonces fue algo completamente ajeno a mí, o sea, me ayudaron, pero a partir de ahí aprendí, o sea, yo te digo, sigo viendo mi fotografía y digo, pude haber hecho esto, la pude haber hecho mejor, pero eso no implica que no la vaya a mostrar o que no vaya a hacer un trabajo que no me guste o que ya lo denigre, ¿no? O sea, que yo diga, ok, necesito llegar a la perfección de esa fotografía. Entonces, no, esto no lo voy a mostrar hasta que llegue a eso que necesitaba. Hay veces que sí, o sea, hay fotografías, no sé, paisaje que me he tardado 3, 4, 5 días en hacer uno en específico, pero pues porque uno es necio, ¿no? Y paisaje para mí es algo que ahí está, o sea, a menos que sea como una explosión de, no sé, de algún volcán o no sé, un eclipse o algo por el estilo, tienes mucho tiempo para poder planear esa fotografía. Incluso si es un atardecer y el atardecer no te gusta, regresas el otro día a hacer ese atardecer. O sea, hay muchas condiciones que se pueden repetir y que te funcionan en paisajismo. Hay ocasiones en que no. Pero, por ejemplo, si te vas a fotografía documental o fotografía de calle, es un instante y se acabó. Entonces, tomé la fotografía, no me gustaron ciertas cosas, pero creo que funciona muy bien. Creo que tiene la fuerza, entonces creo que funciona dentro de los parámetros que tiene para lo que lo quiero trabajar. Entonces yo creo que sí es ser crítico en tu trabajo y hasta cierto punto sí saber que no vas a tener, o por lo menos en mi experiencia, llegar a esa fotografía perfecta a veces es imposible, ¿no? O sea, pero puedes acercarte lo más posible a ella. No sé, el último, un ejemplo también, otro que me gusta a mí mucho, que fui ahorita a hacer, nunca había hecho fotografía de los cohetes en Tultepec y pues tienes un instante, o sea, no hay forma de repetir nada, absolutamente nada. Ya al final ves tus fotografías y dices, no, es que se me hubiera movido un poquito más para acá o me hubiera movido un poquito más para allá. Pero hay fotos que dices, no, esto está genial. O sea, igual le corté un poco el pie a una persona, pero da igual. O sea, creo que la composición de la fotografía funciona muy bien. Entonces, nada más es aceptar que somos humanos, que hay errores, que no siempre va a ser perfecto y que tu trabajo tienes que irlo mejorando, pero eso no quiere decir que sea malo. Tienes que aprender a trabajar con él, a mostrarlo, a venderlo y pues, poco a poco ir mejorando. Eso sí, o sea, buscar siempre mejorar, pero eso no implica que no funcione lo que estés haciendo, lo que estés trabajando. Claro, ahorita que nos contabas esa historia de tu exnovia que mandó esa fotografía y de ahí fue como ganaste y para ti fue como ese despertar como, ok, no estamos tan mal. Creo que es algo que pasa mucho con proyectos artísticos, ¿no? Porque es una escala de grises, o sea, no es como que, esto es bueno o esto es malo, o sea, sino que hay como toda esta escala entre que puede que sí funcione, puede que no, comparado con, por ejemplo, ingeniería, ¿no? O sea, sabes que estás haciendo algo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Mercadotecnia, ¿estás haciendo algo bien o estás haciendo algo mal? Porque o tienes este resultado o tienes este otro resultado. Y creo que con algo artístico es a veces difícil encontrar esa línea entre esto es bueno o no está tan bueno o como sí le sé o medio le sé, ¿sabes? Como que sobre todo viniendo como de una carrera tan específica, ¿no? O sea, o la forma de ver tu progreso es muy distinto a cuando haces algo artístico, entonces creo que es algo que pasa a bastantes personas y qué importante tener esta parte de sí ser crítico con tu trabajo, pero aún así estar haciéndolo y poco a poco ir encontrando las formas en las que puede ser mejor. Y también nos compartías que es importante tener referencias. ¿Cuáles son para ti las referencias de lo que te gusta? Más o menos, ¿qué fue lo que te fue inspirando a lo que haces ahora? Me gusta mucho, fíjate, como que la fotografía vieja, o sea, me gustó mucho, por ejemplo, la historia de la fotografía, me encanta la historia de la fotografía, ya después, pues ya que empecé a aprender, dije, pues vamos a darle, y me puse a leer un montón de libros de historia, de cómo los inicios, de quiénes fueron las referencias aquí en México, cómo empezó con los Carlos, o sea, desde la revolución. Entonces, como que me empecé a llenar de muchas imágenes, muchos referentes antiguos, y se me hacía extraordinario, ¿no? Pensar como en, no sé, en las complejidades técnicas que existían antes para poder hacer una fotografía, ¿no?
O sea, ahorita es muy Sí. fácil técnicamente y creo que cada vez es más fácil. Cada vez todo se enfoca más. La otra he estado probando un sistema que te decía cuál era el mejor encuadre de una fotografía. Entonces te mostraba dentro de ese paisaje que tenías cuál era el encuadre perfecto para hacer la fotografía y que órale, esto ya está. La parte técnica se está avanzando a pasos gigantes y cada vez es menos ese trabajo. Se vuelve más creativo, más artístico y mucho menos técnico cada vez, pero con esas referencias técnicas era complicado hacer fotografía, ¿no? Y yo creo, o por lo menos para mí, la referencia así más grande contemporánea de fotografía sería Sebastián Salgado. O sea, él tiene pura fotografía en blanco y negro, ya tiene muchos años haciendo fotografía, pero él tiene entre paisajismo, entre fotografía documental, el retrato. Me gusta mucho cómo narra las cosas a través de la fotografía. Entonces, como que él fue y ha sido mi referencia, ¿no? O sea, de fotografía, de cómo contar y hacer fotografía que sea interesante. Y en internet pues encuentras, yo nací con redes sociales. O sea, realmente mis primeros intentos de fotografía yo los subía a Instagram, justo. O sea, a mí antes, ahorita ya no tanto, pero antes me servía mucho de referencia también Instagram. O sea, empezar como a ver qué fotógrafos son buenos, qué funciona, subir yo mi trabajo, ver cómo reaccionaba la gente, porque siento que antes las redes sociales, o antes sí eran redes sociales, ¿no? O sea, donde te seguía gente y la gente veía tu trabajo. Ahorita siento que es como más un escaparate así de lo subes y a ver si Instagram le gusta y ve que puede tener cierta fuerza tu post, se lo muestra incluso a la gente que te sigue. Sabes que ni siquiera la gente que te sigue se lo muestra, ¿no? Entonces como que ya cambió mucho la dinámica de las redes sociales. Antes si era, si tú seguías a alguien, te aparecía su trabajo. Actualmente siento que es la red social lo que decide es qué puedes ver o qué no, y ya ahí se va moviendo. Entonces ha cambiado mucho, pero digo, yo creo que contemporáneo sería Sebastián Salgado. Wow, me encanta, sobre todo ahorita lo que mencionaste de estar buscando lo más artístico, más allá de la técnica. Creo que conforme vas avanzando en la fotografía, obviamente empiezas tratando de entender la parte técnica, como decías, como la parte de matemáticas, que a ti se te hizo como muy simple, y de ahí vas pasando a, ok, cómo hago estos encuadres, cómo está siendo más crítico, pero de ahí se vuelve más como esta parte de contar historias que decías, ¿no? O sea, Ujú. independientemente si es fotografía de paisajes, si es documental, si es fotografía aérea, urbana, lo que sea, al final se mueve esta parte de contar historias y creo que es algo que también yo personalmente creo que caracteriza mucho tu trabajo, o sea, esa parte que es más como emocional y también has hablado antes de la importancia de capturar en una imagen la creatividad y de transmitir como esa historia o una emoción a través de ella. Más o menos, ¿cómo se ve eso para ti cuando estás haciendo fotografía? O sea, llegas en este proceso creativo de que, ok, no sé, voy a ir a los toritos, ¿qué quiero transmitir? ¿O es algo más como que sucede en el momento? Depende mucho de los proyectos. O sea, hay proyectos que planeo con mucho tiempo, que empiezo a trabajar la historia, a pulirla, a pivotearla, a ver cómo podría funcionar. Una de las cosas que me gusta mucho, que he aprendido mucho a través de la fotografía, que ha sido una cosa alterna, pero me encanta, es escribir, es poder contar una historia. Es una cosa extraña, pues, porque empecé con la fotografía y a través de la fotografía empecé a ver cómo contar historias. Pero resultó, o por lo menos para mí, que contar historias a través de la fotografía es muy parecido a contar historias a través de las palabras. Entonces empecé a ver como similitudes, empecé a buscar proyectos en donde incluso la parte escrita de las fotos o de la historia que se estaba contando complementaba la fotografía. Entonces yo empecé a experimentar mucho con esa parte, o sea, no sabía yo escribir nada, la verdad. Entonces me sirvieron a mí de inicio un poco las redes sociales, o sea, justo como empezaba a escribir una historia sobre la fotografía que había tomado, veía cómo reaccionaba la gente, si les gustaba mi historia, si no, me corregían algunos. Entonces me ayudó mucho, yo creo que me tiré como 2 años escribiendo en redes sociales sobre lo que iba tomando en fotografía y empecé a entender personalmente cómo funcionaba o cómo tienes que hilar ciertas historias, ¿no? Cómo tienes que contarlas. Y creo que parte de contar una buena historia es que la gente se identifique o se emocione o le genere le genere alguna emocionalidad esa historia o esa fotografía. Y eso es lo que cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, muchas veces puedes hacer una muy buena foto y me ha pasado con proyectos muy importantes. O sea, donde tengo fotografías que yo digo, estas fotografías son muy buenas individuales, pero si quiero contar una historia, no me funciona. Entonces he aprendido a contar historias a través de la fotografía, ¿no? Y a tratar de generar una emoción a través de ellas. Eso es lo que intento. Y es lo que hay proyectos que me ha salido, hay proyectos que no me ha salido.
O sea, en un principio me costaba mucho trabajo, muchísimo trabajo. Había proyectos que yo decía, este está extraordinario, pero ya que lo mostraba o que me hacían retroalimentación, decía, sí, es que no genera tanta crítica o tanta emoción o incluso controversia, ¿no? O sea, porque también una de las cosas que me gusta mucho entre los proyectos fotográficos es criticar un poco, ¿no? O sea, cómo tiene uno cierta visión o cierta cultura y cómo hay cosas que se salen de esa cultura y uno lo ve mal, aunque realmente puede que no esté mal, ¿no? Entonces me gusta incluso llevar eso a los proyectos fotográficos. Entonces siempre estoy pensando como en ese tipo de proyectos de qué puede ser, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo desarrollar, cómo lo puedo contar que sea interesante, ¿no? Y hay proyectos que tengo meses haciendo, tengo ya años haciendo algunos que todavía no me salen porque estoy todavía puliendo algunos detalles porque es más difícil socialmente, políticamente de lo que pensaba. Y hay proyectos que salen así al instante, ¿no? Por ejemplo, los toros de Tultepec. A los toros de Tultepec salieron creo que fotografías, o sea, ya estando ahí en ese momento, puede decir, ok, me gustaría hacer 2 series, ¿no? Una serie donde sean las personas rodeadas del fuego, o sea, que se vean como solas, que se vean solitarias dentro de todo ese fuego gigante. Y estuve como buscando esas formas, esos tonos, pero fue en ese instante que se me ocurrió ese proyecto. Y la otra dije, pues quiero uno que sea de los toros de fuego, que sea como unos toros del infierno, que sean gigantes, que se vean así, llenos de cohetes y todo. Entonces hacía como esas dos fotos relacionadas a esos dos proyectos, pero son proyectos que se me ocurrían en ese momento, ¿no? Y que solo están, o sea, no tengo otro instante para hacerlos, quizá el otro año, ¿no? O sea, de hecho ya a partir de esta vez que fui, se me ocurrió otro proyecto que lo voy a hacer el otro año y que es un poquito más emocional y que va a tener ahí un trasfondo más loco. Este no todavía se los puedo platicar porque todavía lo estoy desarrollando, pero pues ya si hacemos otra te lo platicaré después. Va, que va. Pero te digo, depende mucho. Sí, creo que como decías hace ratito, o bueno, como platicábamos, cuando estás en el momento es a veces cuando surgen las ideas, ¿no? Y el estar practicando y el estar haciendo, o sea, porque igual y antes de, o sea, ya sabías que ibas a ir a los toritos y es como que, ok, más o menos tengo una idea de qué me gustaría fotografiar o de qué va a suceder, pero hasta que estás ahí empiezas a pensar como, ok, la gente que está con los toritos o alrededor, qué está pasando, y es ahí cuando se te empiezan a ocurrir esas cosas, pero creo que es parte de ese ejercicio de estar activamente haciendo la fotografía, de estar ahí y de también estar pensando, no solamente voy y hago una foto bonita y ya, o como, sí, la composición listo, sino cómo cuento la historia de esto que está pasando, o qué historia quiero contar de todo esto que está viviendo, de esta tradición, etcétera. Y creo que eso es algo muy interesante. Y también, como decías, hay veces que hay fotografías que tal vez una sola no tiene el impacto que tiene una serie completa. Y, por ejemplo, creo que tu serie que ganó para el WordPress Photo tiene eso, ¿no? O sea, que ya que ves como todas las caras de las personas y toda la serie completa y que además entiendes el contexto, tiene aún más poder esa fotografía. Entonces, creo que esa también es una historia muy padre que me encantaría que nos cuentes. ¿Cómo fue que hiciste ese proyecto? Porque sé que tuviste ahí varios retos, incluso desde poder estar en los hospitales hasta poder hacer como todo ese proyecto. O sea, sé que fue algo muy cansado y muy pesado y creo que es algo muy interesante de cómo lograste ese proyecto y encima que haberlo ganado fue hasta cierto punto una sorpresa, ¿no? Pues fíjate que justo, o sea, eso fue en 2020. La pandemia empezó en 2019, se empezaron a echar los rumores, llegó a México en 2020. Yo estaba empezando con fotografía documental en aquel tiempo. Todavía no tenía la fuerza, según yo, suficiente, ni la experiencia suficiente para hacer fotografía documental interesante. De hecho, mis primeros proyectos fue ese. Había hecho como 2 antes, como pruebas, ver, digo, aprendiendo, todo muy padre, pero no me habían salido tan interesantes. Entonces empieza la pandemia y todos mis proyectos paran, o sea, no hay forma, tenemos que parar todo. Entonces dije, pues tengo que hacer algo alrededor de la pandemia, me gustaría hacer fotografía alrededor. Empecé a hacer otros proyectos que no tenían tanto que ver en el que ganó el WordPress Foro, pero pues se me ocurrió hacer ortomosaicos o fotos gigantes de la ciudad vacía. Dije, es que nunca en la vida, o sea, menos que pase otra pandemia, a las 12 de la tarde en el centro no va a haber nadie, ¿no? O sea, no hay posibilidad de volverlo a ver. Pues para mí era como histórico. Entonces me aprendí justo con el dron a hacer una técnica que se llama ortomosaico, que tomas muchas fotografías cada determinado tiempo y después lo unes a través de software. Y así lograba fotografías enormes de gigapíxeles de todo el centro vacío, de Ciudad Universitaria vacío, de cerca de Revolución vacío. Y ese proyecto me gustaba mucho, pero siento que no tenía fuerza suficiente. No tenía la parte humana o la parte emocional que me gustaría. Entonces empecé a hacer otro proyecto con policías, me frenaron, no logré meterme a hacer todo lo que quería. Y
Pues ahí buscando proyectos en forma de cómo fotografiar algo a través de la pandemia. Estaba viendo noticias y vi una noticia de una enfermera que no dejaban subir al transporte público por miedo a que los pasajeros se contagiaran. Y para mí fue muy fuerte pensar en eso, ¿no? Pensar en la poca solidaridad, empatía que estaba teniendo la gente hacia esa enfermera que estaba, pues en aquel tiempo estaba iniciando el COVID, ¿no? Entonces, pues no había vacuna, medio mundo tenía miedo, medio mundo decía que no existía. O sea, era todo un desastre, ¿no? Y pensar que alguien estaba trabajando como en esa línea de combate, que era la primera, los hospitales, y que no podía llegar a su casa a descansar porque la discriminaban por eso. Dije, ay, qué fuerte, ¿no? Dije, pues me gustaría poder entrar a un hospital o a varios hospitales. La idea inicial era entrar a varios hospitales, a varias especialidades, a retratar, ¿no? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué está haciendo todo el sector salud? ¿Qué es los hospitales que se están convirtiendo en hospitales COVID? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las presiones? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué está costando trabajo? ¿Qué se ha tenido que adaptar? Dije, estaría padrísimo poderlo contar. Y pues dije, vamos a ver, vamos a intentarlo. No, yo no tenía contactos, ¿no? En aquel tiempo. O sea, había trabajado para algunas revistas y ya, o sea, no tenía como gran experiencia en fotografía periodística o documental. Entonces no tenía los contactos. Y dije, pues voy a hablar a todos los hospitales y me puse a hablar a todos los hospitales, ¿no? O sea, hablé a todos los hospitales de aquí de la Ciudad de México, de los alrededores del Estado de México, incluso llegué a unos en Toluca. Me comuniqué a todos y todos me dijeron que no se podía, o sea, que era muy riesgoso, que solo el personal de salud podía estar adentro. Y dije, ay, entonces no va a estar tan fácil, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo logro entrar a un hospital si el hospital no me está dejando? Estuve ahí pensando en un ratote, no se me ocurría. Estuve a punto de tirar la toalla porque dije, pues, si no me deja entrar a ningún hospital, pues, no hay forma. Una prima que estaba estudiando en aquel tiempo medicina dijo, pues métete a Facebook. Y en Facebook hay asociaciones de los doctores que trabajan dentro de los hospitales. Entonces habla directamente con los doctores, no con los hospitales, a ver qué puedes lograr. Y dije, pues está interesante. Entonces no sabía que existían esas asociaciones, no sabía que tenían grupos de Facebook. Ya me pasó algunos y dije, estaba muy bueno. Entonces, así tal cual, me puse a spamear doctores en Facebook. Entonces le escribí a uno, le decía, mira, tengo ganas de hacer esto, de hacer aquello. Y pues lo mismo, o sea, yo hablé con más de 100 doctores. Bueno, doctoras, doctores, ¿no? Y les platicaba el proyecto y me decían, está interesante. Había unos que decían, no, sí se puede hacer. Preguntaban y decían, no, ya me dijeron en el hospital que no. Otros que me decían definitivamente no, otros que ni me contestaban, otros que decían sí y luego ya no, otros que decían no y luego decían, ay, quizás sí y luego ya no, así. Hasta que finalmente llegué con uno que se llama Héctor Rojina. Fue el primero que me dijo, sí se puede, pero no vamos a tener permiso del hospital, no hay forma, no dejan entrar a nadie que no sea del sector salud. Bueno, para esto ya tenía como mes y medio intentándolo. O sea, desde que empecé a hablar, desde que empecé a molestar a doctores, ya tenía mes y medio, ya estaba casi cerca en la primer ola de contagios. Se estaba poniendo pesada. Y lo que me dijo este doctor, me gusta mucho tu proyecto, creo que podemos armarlo y hacer algo interesante y mostrarlo, pero nadie administrativo nos va a dar permiso por los riesgos que eso conlleva de salud para ti, ¿no? O sea, si te llegas a enfermar, pues, y alguien te dio permiso, pues se puede poner pesado. Entonces, lo tendríamos que hacer ilegal. O sea, nadie de administrativo se va a enterar que pudiste entrar. Y lo más fácil para hacerlo ilegal va a ser en un turno nocturno, porque pues hay menos gente administrativa. O sea, la gente administrativa pues, es poca, es como la necesaria y solo va a ser en las salas de urgencia COVID, porque ahí no entra ni un solo administrativo. O sea, no hay forma de que te vean. Entonces, pues solo así y te vas a hacer pasar como si fueras un doctor de mi turno. Pues así lo hicimos. O sea, yo feliz dije, no, pues está genial, vamos a poder hacer ese proyecto. Creo que va a ser algo muy interesante, podemos lograr algo muy bueno. Eso sí, tenía que convencer él a pues, todo su equipo, porque pues, si alguno de ellos, alguna doctora, enfermera, lo que fuera, iba a administración porque estaba yo haciendo fotografías, pues lo podían correr, me iban a correr a mí, podían poner sanciones. Entonces tenía que convencer a todo el equipo de trabajo que hiciéramos ese proyecto. Y la verdad se la rifó mucho ese doctor, o sea, convenció a todos y dijimos, bueno, pues ya va a ser el proyecto. Entonces el proyecto de pasar de ser de muchos hospitales y muchas especialidades pasó a ser solo una, era un hospital de urgencias justo, y que solo tenía oportunidad de hacerlo en la noche, ¿no? Cuando no había tanto administrativo. Y lógicamente estaba uno limitado porque no podías llevar flash y muchos tripiés, o sea, no podía verse pues justo todo el equipo, o sea, era lo que tuviera en una mochila y ya. Y pues ya fue justo en mayo, me parece, sí, fue en mayo cuando entré al hospital y fue algo muy, muy fuerte para mí, ¿no? Hacer ese proyecto en el sentido de que pues en un principio estaba muy emocionado, pero pues ya que entras y te cae toda esa realidad de que se está viviendo, pues porque era un hospital muy pesado en términos de, como eran pacientes de urgencia, eran pacientes que ya estaban muy mal.
Entonces sí, pues, me tocó ver muchas cosas muy fuertes, ¿no? Muertes, delirio, se arrancaban las cosas, sangre, fue muy pesado, ¿no? Y entonces de repente esa emoción o esa felicidad de hacer un proyecto se volvía como un poco agridulce, ¿no? Decir, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque además también dentro de mis locuras de aquel tiempo, yo decía, pues estoy joven, hago ejercicio, como bien, duermo bien, estoy fuerte, o sea, si me llega a pegar el COVID, yo esperaría, o sea, las probabilidades son mínimas de que me pase algo grave, ¿no? Entonces también por eso dije, no, pues me aviento. Y ya estando en el hospital, viendo cómo fallecía gente, yo creo que cada hora salía una camilla con alguien que fallecía y entraba una nueva. Entonces veías así como si fuera bultos negros, entra una persona, sale un bulto negro, entra una persona, sale un bulto negro. Fue muy horrible, ¿no? O sea, ver todo eso. Sí me costó mucho trabajo emocionalmente y pues me dio miedo. O sea, definitivamente ya estando ahí y entender cómo funcionaba todo eso, dije, ay, está pesado esto del COVID, ¿no? Pero creo que a partir de eso salió un proyecto muy bonito, muy interesante con los doctores, porque me dieron mucha apertura. Pude platicar muchos con ellos, entender qué estaban haciendo, cómo le estaban haciendo, cuáles eran las complejidades que tenían, cuáles eran los miedos que tenían, las presiones, cómo se estaban protegiendo, cómo estaban logrando hacer toda su chamba, porque pues, eran turnos así pues, extenuantes, donde te tenías que poner muchas cosas para trabajar. Recuerdo muy bien que te ponías doble capa con visor, con gogles, con todo, para que no entrara el virus. Y yo a los 5 minutos de la primera vez que entré, ya hasta me olía la cabeza, no veía bien porque te empañaban los gogles. Y dices, ay, no, si trabajar así durante 8, 10 horas, es horrible durante toda la semana, no era para nada cómodo, ¿no? Entonces sí era muy compleja su labor. Pues traté de retratarla toda, ¿no? O sea, platicar esa historia de qué es lo que estaban viviendo desde el lado del sector salud, pero también estando dentro, pues desde el lado de los pacientes, ¿no? Porque pues empezabas a platicar con los pacientes, a escuchar sus historias, a entender los miedos que tenían, ¿no? O sea, como muchos de sus pacientes, pues como veías en un hospital de urgencia, veías que salían, o sea, un muerto y luego a las horas otro muerto y luego a las horas otro muerto, tenías esa idea o ese sentimiento pues, de que no ibas a salir de ahí. Entonces, como muchos pacientes se despedían, ¿no? Incluso me decían, ¿me grabas para decir unas palabras a mis familiares, para despedirse? O sea, fue pesado, pues, ¿no? Entender esos momentos y entenderlos a ellos, estar ahí y compartirlos. Y más que nada porque dejan de ser extraños, ¿no? O sea, en un momento, cuando entras, pues es una persona más que ves ahí, pero empiezas a platicar con ella, ya tiene un nombre, pues ya te platicó su vida, ya tiene cierta relación, ya lo entiendes y que de repente a las 2 horas se ponga muy mal y de repente fallezca y dices, ay, o sea, deja de ser un extraño para ser alguien al que tú conociste y que ya no está y que tú fuiste sus últimos contactos en la vida, ¿no? Entonces fue un proyecto muy pesado, muy interesante, muy enriquecedor en términos de entender qué estábamos haciendo, cómo estábamos viviendo esos momentos y que me enseñó mucho, ¿no? O sea, aprendí muchísimo de ese proyecto. Y pues ya que lo terminé, bueno, para no hacer la cuenta larga, porque me puedo echar aquí una hora de todas las experiencias que aprendí de ahí con este proyecto, terminé y yo ni siquiera lo iba a meter al WordPress Foro. O sea, lo terminé, lo empecé a meter a redes, se empezó a viralizar. Fue de los primeros proyectos que salió de esto, que hubo oportunidad. Después, por ahí de finales de mayo, principios de junio, ya empezaron a dejar a meter medios a hacer reportajes. Entonces ya hubo más apertura. De hecho, me empezaron a buscar ahora sí doctores y hospitales para poder entrar a hacer documentación. Y pues ya salió este proyecto, lo replicó Proceso, lo replicó TV Azteca y pasó algo parecido, ¿no? Me dijo mi ex en aquel tiempo, ¿y por qué no metes al WordPress Foro? Y que, como crees, nunca he metido nada. O sea, yo siento que el WordPress Foro gana gente con 30 años de experiencia, que tiene proyectos así súper extraordinarios. Pues yo no creo. Pero me dijo, no, tú mételo así, tienes yo creo que todos los requisitos. Ya busqué, vi todo y sí, pues tenía todos los requisitos. O sea, pues justo ya se había publicado en medios, que era uno de los requisitos más importantes en aquel tiempo. Te digo, fue mi primer proyecto que se replicó en medios. Entonces lo metí y pues fue lo mismo. Así, bueno, pues lo meto nada más por aprender. Pues dije, no, ¿por qué no? Y seguramente pues ya veré quién gana, qué proyectos son los interesantes y todo. Y pues estará bonito, ¿no? O sea, aprender. En algún momento ganaré el WordPress Foro, espero. Y pues para sorpresa mía, pues unos meses después me mandan un correo donde me dice, pues, estás nominado a uno de los ganadores del WordPress Foro. Y fue una, o sea, pone ese correo y dije, no, es verdad. O sea, como que sí me cayó. Me tardé como 5 o 10 segundos en que me cayera, o sea, que entendiera que sí estaba, mi proyecto había sido calificado para poder ganar un premio, ¿no? Y que después, posteriormente, ya fuera uno de los ganadores, fue algo muy bonito, ¿no? O sea, en el sentido de, pues fue un proyecto personal que no hice para ganar nada o que lo hice justo para mostrar qué es lo que estaba viviendo y en el sentido también de entender que no por tener
30 años de experiencia, tus proyectos son mejores, ¿no? O sea, lo que necesitas es, pues, es esa hambre de contar cosas, de querer mostrar cosas, de tener proyectos que te puedan llenar a ti, que te llenen el alma, que te llenen la forma, lo que quieres contar y que los puedas mostrar de la mejor manera y que emocionen a la gente y que cuentes una historia a través de ellos. Con eso creo que es suficiente, ¿no? O sea, puedes tener 1, 10, 15, 20, 30 años haciéndolo y creo que lo importante no es los años que tengas ahí, ¿no? Sino cómo lo cuentas y cómo lo vives, ¿no? También. Entonces, pues así, o sea, el WordPress Photo llegó sí un poco, digamos que de repente, sin esperármelo, pero pues sí buscándolo, ¿no? O sea, porque al final metí las fotos para poder estar ahí. Claro, y aparte hiciste todo este proyecto de 1 mes y medio buscando cómo lograr entrar a hospitales, o sea, fue igual inesperado, no pensabas que ibas a ganarlo, pero sí metiste el trabajo, o sea, ya le habías puesto todo para contactar gente, para contactar hospitales, para incluso tener esta empatía de, o sea, lo voy a contar no desde el lado de el paciente, sino desde el lado de los que están trabajando, ya que estabas ahí, es también está esta otra parte y creo que lo más impresionante es que, o sea, era mayo del 2020, cuando yo recuerdo que no sabíamos nada del virus, o sea, no sabíamos si solamente le daba a gente grande o si a gente joven, si era porque habías viajado, si era porque tenías defensas bajas o si tenías diabetes o si tenías como que habían más dudas que respuestas, ¿no? En ese entonces y ¿qué impactó esto que contabas que antes de entrar estabas como que, sí, o sea, estoy sano, estoy joven, todo bien y no me puedo imaginar lo mucho que te hace aterrizar en tu vida y tu mortalidad, estar tan cerca de todas esas experiencias, de todas esas personas, y que estoy segura que también fue como la razón de por qué mantuviste ese proyecto, porque igual pudiste haber ido una vez y dicho, no, creo que esto está muy arriesgado, mejor ya no lo vuelvo a hacer, pero no fue solamente como un día que fuiste y ya, sino que permaneciste ahí a pesar de los riesgos con tal de poder contar esta historia y creo que eso es lo más admirable y qué increíble que además ganó el WordPress Foro, ¿no? O sea, que fue como que un extra y creo que eso está muy interesante para las personas que no saben qué es el WordPress Foro, ¿cómo se lo explicarías a alguien? Así, muy a grosso modo, podríamos decir, bueno, lo voy a explicar de dos formas. La primera sería, o lo que alguna vez alguien me dijo, es como el Oscar del periodista. O sea, es el máximo premio o galardón que puede generar o tener una persona que hace fotografía documental o fotografía de periodismo, ¿no? O sea, porque es un premio que lo que hace es resaltar o premiar, para la redundancia, a las historias que más interés o las historias más interesantes, bueno, lógicamente para ellos, ¿no? Para quienes lo califican del mundo ese año. Entonces el WordPress Pro ya tiene muchos años, no sé, creo que es del 1960, una cosa así. Tiene muchos, muchos años haciéndose y justo en todo ese tiempo se ha ido colocando como el premio más importante de fotoperiodismo o fotodocumentalismo que existe actualmente, ¿no? Sí, justo. ¿Y sientes que haberlo ganado te ha cambiado como fotógrafo? O sea, el tener ya este reconocimiento de premios, de marcas, de grupos grandes, ¿sientes que ha tenido algún impacto en ti como fotógrafo y en ti como persona? Porque siento que, bueno, yo personalmente creo que a veces tener esa presión puede ser como tanto, ahora tengo este reconocimiento y como, wow, creo en lo que hago pero también puede ser como, wow, tengo esta presión de estar en estos niveles, ¿no? Ujú. Fíjate que es un poco como ambas, ¿no? O sea, ya había tenido algunos premios previos al WordPress Foro entre nacionales e internacionales. Desafortunadamente, dentro de mi carrera, pues ya tengo, o sea, yo creo que más de 12, 15 reconocimientos en premios, incluso un doctorado de honoris causa que también por ahí cayó, justo de la fotografía, que para mí también fue impresionante Felicidades. que me nominaran. Gracias. Entonces, de repente que el WordPress Foro definitivamente ha sido el más grande y el más mediático, ¿no? O sea, llega, cae el WordPress Store y de repente todos los reflectores van hacia ti en términos fotográficos, ¿no? O sea, medio mundo te entrevista, medio mundo te dice, ay, pues qué proyecto tan padre, pero también al mismo tiempo, o sea, te sientes muy bien, se siente muy padre, muy bonito que te reconozcan tu trabajo, pero al mismo tiempo llega esa presión de decir que ya llegué hasta aquí, que sí, que más puedo lograr que sea de la talla, ¿no? O sea, que pueda mostrar algo tan interesante. Entonces sí es un poco de las dos, o sea, me abrió muchas puertas, me ayudó mucho. No me gustaría decir que a partir de eso o que un premio hace que el fotógrafo sea mejor fotógrafo, pero sí lo que hace es reconocer tu trabajo. Y para mí eso me ayudó mucho, ¿no? En que marcas ya me empezaron a buscar, en que se empezó a vender más mi trabajo. Eso me ayudó mucho como fotógrafo y te digo, al mismo tiempo me presionó mucho decir, ok, entonces ahora
qué otros proyectos puedo hacer. También empecé a hacer, a partir de ese proyecto, aproveché y saqué un primer libro. Actualmente tengo dos. El primer libro fue sobre justo el proyecto completo de la pandemia, que también quería hacer un libro y justo salió en ese momento. Empecé a plantearme proyectos más ambiciosos. O sea, también me dio mucha seguridad porque yo tenía como varios proyectos que decía, es que no sé si está interesante, es que no sé si vaya a salir, es que pues no sé por dónde, quizás hasta venderlo, ¿no? Y después de esto, pues ya se me hizo más fácil decir, ok, entonces este otro proyecto que puedo hacer, qué necesito. Sí fue como decir, para mí, fue como ese balance de decir, ok, entonces creo que puedo hacer más cosas, creo que hay oportunidad de trabajar más y se me han abierto muchas puertas, pero al mismo tiempo ese miedo de decir, ¿qué tal si no es eso tan importante o no es tan bueno como lo que ya he hecho? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que lograr? Entonces, sí ha sido justo como lo dices, es un equilibrio entre esas dos. Y yo creo que sigue, o sea, para mí sigue decir, ok, ¿qué más puedo contar que sea interesante? ¿No? Y, o sea, te digo, más cuando lo gané, yo creo que el primer año, los 2 años, decía, no es que tengo que lograr algo más rudo, pero es que eso es muy subjetivo, o sea, va a depender para quién, cómo, cuándo. O sea, lo que me interesa ahorita, a mí, lo que más me gusta de la fotografía es la fotografía documental, poder contar historias. Entonces, me enfoco más en buscar historias que de alguna forma me muevan, de alguna forma sienta que tienen algún peso, alguna fuerza que pueda mostrarse, y con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, ver cómo lo vendo, ver cómo lo trabajo e ir haciendo cada uno de estos proyectos. A veces salen, a veces no, a veces me decepciono, a veces digo, no, pues vamos bien, a veces lo pivoteo, pero creo que es eso, ¿no? Sí. Y los premios te sirven mucho, te ayudan mucho, te dan currículum, por así decirlo. Y hay veces que uno le puede sacar provecho, hay veces que he conocido fotógrafos que justo me decían, es que yo no le saqué el provecho suficiente, ¿no? En su momento. Y también pasa, ¿no? Entonces yo creo que no hay un camino, hay diferentes formas. También depende de tu personalidad y forma de trabajar, qué quieres, ¿no? A partir de esos premios y qué te exiges a partir de esos premios. Claro, totalmente. O sea, como dices, creo que no es algo que te da así como, bueno, a partir de ahora ya todas tus fotos son magníficas porque ya ganaste el WordPress Photo, ¿no? Pero definitivamente es Exactamente. esa validación. En marketing se llama Product Validation, o sea, cuando vas a lanzar un producto, necesitas esa validación del producto, de tu audiencia, para moverte adelante con la producción, ¿no? Y tal vez como bajándolo a algo más artístico, si bien no es algo que quiere decir que tu producto, que lo que haces, que tu fotografía es como lo máximo, si es esa validación de igual vas por buen camino y, o sea, estás haciendo algo que tiene relevancia para cierta audiencia, o sea, si lo vemos como muy en términos de marketing, creo Sí. que sí, no es como que te hace ya magnífico, pero definitivamente ayuda a tu carrera y que sobre todo cuando quieres llevar tu carrera hacia ciertos puntos puede ser una buena forma de apalancarte, ¿no? Pero como dices, creo que es una puerta que se puede abrir y que la puedes usar como tú quieras o que igual lo ganaste y listo, ¿no? O sea, como que no depende de cada persona. Para aquellas personas que están interesadas en participar justo en concursos como el WordPress Photo, ¿cuál sería algún consejo que le podrías dar? Fíjate que a partir, o sea, yo lo que aprendí, eso sí lo he estudiado un poco en los concursos, es que no todas las fotos funcionan para todos los concursos, no todos los proyectos funcionan para Ujú. todos los concursos, no todos los fotógrafos funcionan para todos los concursos. O sea, gané un primero, ¿no? El primero que me metí lo gané, afortunadamente. Pero ahí dije, ay, pues voy a meter otros dos, y de esos dos gané uno, el otro no. Dije, ¿por Mm. qué no? Ya me puse como a estudiar y ver y entender que la fotografía que metí pues, no era para nada lo que estaban buscando en ese concurso. Entonces, si te vas a meter a concursos, pues busca qué proyectos van por ser, qué proyectos han ganado en esos concursos, cuáles son los jueces, qué tipo de historias les gustan que se cuenten. Lo platicaba con un cuate hace poco. O sea, hay concursos, por ejemplo, no sé, como el WordPress Foro, que es muy real en términos plásticos de la fotografía, o sea, en términos de composición fotográfica, y hay concursos, no sé, como uno de Berlín que estábamos viendo, no me acuerdo el nombre, que todo es muy plástico, se siente muy de estudio, es muy diferente el tipo de Mm. fotografía. Entonces, si quieres entrar al concurso, estúdialo. Si quieres entrar al WordPress Foro, necesitas proyectos que vayan acorde a lo que busca el WordPress Foro. No sé si quieres ganar un concurso de retrato o uno de fotografía de paisaje, pues tienes que hacer fotografía de paisaje, no nada más llegar a hacer una fotografía y decir, ay, bueno, esta la puedo meter a este otro concurso. Entonces, yo diría, ve qué concursos se acoplan a tu estilo de fotografía, no al revés. No digas, bueno, está este concurso y bueno, vamos a ver qué fotografía puede ser, ¿no? O sea, puede ser esta o aquella, o voy a sacar unas que vayan con ese concurso, porque no va a funcionar. O sea, lo que tienes que hacer es adaptar el concurso a lo que tú haces y sobre lo que tú haces ya puedes empezar a ver, ok, entonces puede ser este concurso, este otro concurso,
que también es válido. O sea, puedes meter a todos los que quieras. Yo creo que lo mejor de los concursos para mí es el aprendizaje que te dejan, porque siempre pasa, o a mí me pasa, yo lo he visto en muchos, o sea, metes a un concurso y estás emocionado y estás esperando. Si lo ganas está muy padre, pero la mayoría no lo gana, o no lo ganamos, pues. Y cuando no lo ganas te decepcionas y dices, no, es una cochinada, pero más allá de decepcionarte es ver, o sea, qué ganó y ver las fotografías y dices, ay, no está muy padre, no, este proyecto está muy padre, porque siempre pasa, yo lo he visto como un poco el ego, decir, no, es que mi proyecto estaba mejor, pero mejor para quién. O sea, esto es subjetivo. La fotografía es muy subjetiva para mí. O sea, sí hay características universales, pero los proyectos son buenos o malos dependiendo para quién vayan, cómo se dirijan, cuál sea el público, ¿no? Al que estés moviendo. Entonces, tu proyecto puede ser muy bueno, pero no para el concurso. Ve que ganó en ese concurso, ve qué es lo que está en ese, quizá este año estuvo de moda el proyecto, las fotografías, las historias, lo que sea. Y después dices, bueno, pues voy a pulir para el siguiente año, ya sé cómo más o menos va. Entonces, igual tengo mis proyectos y ya después, cuando salga otra vez este concurso, meto ahora este otro proyecto que creo que puede ir más con ese concurso, ¿no? Entonces, eso para mí es como irlos estudiando y así los vas ganando más. O sea, digo, afortunadamente yo eso es lo que aplico mucho en concursos y me ha funcionado. Ya llevo 13, 14 premios en concursos ganados y espero sean muchos más, pero pues es tener como esa hambre de seguir buscándolos y de seguir mejorando tu fotografía y de analizarlos, ¿no? Y de estar concursando y concursando, ¿no? Como dices, o sea, igual llevas 14, 15 ganados, pero pues es estar aplicando y lo que decías, ¿no? Analizar, porque claro, a mí también me ha pasado que mando algo a concursos y digo, ay, pero mi foto estaba buena. Y sí, es analizar, como, bueno, ¿por qué no funcionó? ¿Qué sí funciona? Si quiero participar en este tipo de concursos, más o menos qué es lo que esperan y qué tengo, qué va, o simplemente mi fotografía no va por ese estilo, ¿no? Creo que eso es algo importante. Oye, y regresando un poquito a ti, a tu historia, o sea, nos contabas al principio que pues eres ingeniero y tu trabajo era súper demandante y empezaste con la fotografía como que este hobby adicional, que era algo que te gustaba y te apasionaba. Y obviamente estoy segura que jamás te esperaste estar en este punto, pero ¿cómo le hiciste para que ahora la fotografía fuera tu trabajo, tu proyecto de tiempo completo? Fíjate que sigo trabajando en ingeniería, me encanta. Ok, buenísimo. Hago las dos. Para mí ha sido un complemento muy interesante, cada vez menos. O sea, afortunadamente dentro de mi chamba tengo la capacidad de ir reduciendo tiempos, de ir bajando. Entonces ya no es tan demandante. Mediodía, casi siempre las mañanas las dedico a mi chamba de ingeniería porque me gusta lo que hago. Y en algún momento sí me planteé el dejarlo y decir, ok, me dedico completamente a la fotografía, pero hay mucha facilidad en mi chamba y lo que estoy haciendo me gusta tanto y las dos cosas me gustan tanto que digo, no, o sea, no tengo la necesidad de dejar uno u otro actualmente, o sea, porque creo que sí me dan los tiempos, sí me dan las formas para hacer los dos. O sea, sí eventualmente voy a dejar en algún punto la parte de ingeniería porque me está llenando más la parte de fotografía, pero actualmente yo lo divido en dos porque, o sea, la fotografía empezó a darme de comer ya tiene rato, pero me gusta mucho enfocarme en los proyectos, no necesariamente que me dan más de comer, sino en los proyectos que me llenan más. Y hay veces, ya me ha tocado como 2, 3 proyectos que estoy haciendo, que no me dan absolutamente nada de dinero, así nada, no hay forma de sobrevivir de ellos, pero me llenan mucho. Entonces, ese tipo de proyectos digo, ok, entonces eso lo puedo, o puedo hacer otro tipo de fotografía que me dé de comer, o puedo seguir trabajando en ingeniería y que me dé de comer. Hasta ahorita lo combino y no tengo ningún problema. O sea, hay proyectos que sí me dan. O sea, de repente si digo, no, ¿sabes qué? Quiero comprarme otro lente, entonces voy a empezar a hacer otros proyectos fotográficos que me interesan o vender arte, lo que sea. Necesito acumular y comprarme un lente, una cámara, bla, bla, bla. Ahí ves que digo, no, o sea, estoy bien en la forma en la que estoy trabajando y seguimos así haciéndolo. Entonces he aprendido como a combinarlo. Entonces la fotografía para mí actualmente se ha convertido en hacer lo que quiero hacer. O sea, tengo la dicha, la fortuna actual de sí generar con la fotografía, de que podría vivir con la fotografía, pero me enfoco principalmente en los proyectos que yo quiero hacer. Y esos proyectos tienden a ser muy sociales. Y al ser muy sociales se complica un poco el entrada de ingresos. Entonces digo, ok, puedo seguir trabajando porque además me gusta la parte que hago ingeniería, me divierte, es entretenido también como que de repente cambiar el chip, decir, bueno, vámonos a la parte artística. Pero decir, bueno, déjame regreso a esta parte que era más matemática. Entonces me entretengo, o sea, de hecho es lo que hago mucho, o sea, como que de repente, no sé si te pasa a ti, pero yo llego a un hartazgo, o sea, de lo que sea. Hay veces que estoy editando tanto que digo, ya me harté, o sea, quiero hacer otra cosa y me pongo a hacer algo de la otra chamba. Y estoy trabajando y digo, ya me harté y me regreso, ¿no? A decir, bueno, vamos a planear este proyecto. Entonces me ha ayudado, me sirve a mí mucho como esa dualidad para evitar ese cansancio o esa fatiga de creatividad. Me ha ayudado mucho, fíjate.
Entonces, por Claro. eso también no lo he dejado. No, me encanta y creo que es un muy buen aprendizaje, sobre todo para las personas que creen que tal vez no es posible hacer las dos cosas a la vez, o sea que para ser un gran fotógrafo reconocido tienes que dedicarte solamente a eso y no es la realidad, o sea, puedes hacer cualquier otra carrera y complementar con la fotografía o tener la fotografía y complementar con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el camino se ve Ujú, súper distinto para cada quien y tú sabes lo que te funciona para ti. Y por ejemplo, a ti en este ujú. momento te funciona mantener ese balance y además que igual te ayuda a fondear otro tipo de proyectos que eliges porque quieres y no porque, bueno, es que esto me tiene que dar dinero, ¿no? Y creo que eso es algo muy poderoso de hacer arte, de seguir haciendo ese arte porque te nace y porque lo quieres hacer y no porque, es una oportunidad de negocio necesariamente, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante. Y dentro de toda esta carrera como fotógrafo, has hecho libros, has mandado para concursos, has trabajado con marcas, has hecho exhibiciones. ¿Hay algún proyecto ahorita que te emocione que aún no has abordado? ¿Alguna temática, alguna historia, algo que estés haciendo que te emocione? A ver, déjame pensar cuáles puedo platicar ya ahorita. Pues es que estoy haciendo, de hecho, como 5 proyectos a la vez. Creo que algunos van a estar muy interesantes. Bueno, pues uno que platicábamos previamente, que esto de las exposiciones me gustaron mucho, me está interesando poder exponer trabajo, no necesariamente mi trabajo, sino poder ayudar incluso a exponer trabajo extraordinario de algunos otros fotógrafos. Entonces, estoy empezando a organizar exposiciones. Voy a tener una primera exposición ahorita colectiva, donde son varios fotógrafos droneros, pues entre ellos pues, algunos conocidos, Santiago Arao, Carlos Silva, Daniel Ochoa, Susana Portillo, y vamos a hacer una exposición de llamadas del aire que se va a presentar el 24 de abril en el Museo Archivo de la Fotografía. Este es mi primer intento como justamente gestionando exposiciones. Me ha costado mucho trabajo, ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo acerca de ello. Me he equivocado bastante también y ha sido muy enriquecedor. Creo que me está gustando lograr hacer algo así. Espero funcione. Estás invitada. Tu audiencia está invitada para el 24 de abril. Ya en estos días seguramente en redes ya lo andaremos anunciando. Todavía no se anuncia oficialmente, pero ya tenemos ahí las fechas. Este es uno de los proyectos que tengo que tiene que ver con fotografía, pero más que nada con gestión cultural un poco, ¿no? Podríamos decir. Un proyecto más de fotografía podría ser uno que estoy haciendo dos en cárceles, pero hay uno en específico que, bueno, lo voy a platicar, pero todavía me falta yo creo que un par de años para terminarlo, porque la parte política es la más complicada. Estoy haciendo unos proyectos con cárceles, entonces hice fotografías para unos eventos que son de 15 años dentro de la cárcel, que es acerca de cómo hay mujeres dentro de la cárcel que tienen hijos que van creciendo y no los ven tanto. Entonces, una de las cosas que se hace en una de las asociaciones que trabaja con ellos es hacer fiestas de 15 años para sus hijos e hijas dentro de la cárcel para que puedan celebrarlo con ellos. Y se hace cada año. Entonces ahí empecé yo. Se me hizo un proyecto bonito en términos emocionales, en términos de empatizar, ¿no? Con la gente, decir, bueno, pues, o sea, la mamá quizás sea la que haya cometido el crimen, pero pues el hijo que tiene. Pues estaría padre que pueda celebrarlo con su madre, con sus padres. Se me hizo muy bonito y empecé a trabajar con ellos, empecé a hacer fotografía con ellos y han salido a partir de ahí varios proyectos que tenemos pendientes con cárceles. Uno de ellos es, que para mí es muy importante, es la discriminación que se vive y no sé cómo decirlo, como cómo uno permea las cosas o tiene cierta disposición de cómo se ve una persona en la cárcel, ¿no? O sea, yo entré pensando pues que se iban a ver aquí todas malotas, así, no sé, pues bien como en las películas, ¿no? O sea, dije, no, pues se van a notas que son de la cárcel. Y entras y pues alguna que otra por ahí sí, pero en general pues, son mujeres normales, ¿no? O sea, te las encuentras en la calle y no las distinguirías completamente. Entonces el proyecto va por ese lado, es decir, ¿qué pasa si fotografiamos mujeres de la cárcel? ¿Y qué pasa si fotografiamos mujeres de la calle exitosas? No sé, como tú, ¿no? O sea, una fotógrafa, una doctora, alguien que, o sea, esas mujeres que se han esforzado en la vida para hacer muy bien las cosas. ¿Y qué pasa si te muestro las fotos y no te digo quién es quién? Y va por ahí un poco el proyecto. Entonces, estoy como permeándolo con toda la parte política, que es lo difícil, y espero salga. Espero ya empezar a hacer los retratos este año, si todo sale bien para finales de año. Pero es un proyecto que, te digo, es social completamente. No genera por ningún lado, ¿no? A ninguna marca le gusta estar relacionado con las cárceles. Pues. Pero son proyectos que me gustan, ¿no? Yo creo que esos dos ahorita me están consumiendo algo de tiempo y pues hay varios más, ¿no? O sea, sí me gusta andar ahí movido haciendo proyectos que digo, más que nada en tono social. Claro, no, está súper interesante. Creo que es especialmente el poder de la fotografía, ¿no? O sea, todo lo que puedes ver y transmitir a través de una foto, de tal vez una historia que ni siquiera habías pensado, ¿no? Tal vez algo que ni siquiera te había cruzado por la mente y como dices, ¿no? Ahorita si ves esos retratos, igual y no sabes quién es quién y es entonces donde entra
esta crítica personal de, ok, ¿por qué juzgaría de cierta forma? ¿O qué es lo que me hace pensar de cierta forma? Que creo que alguien se tiene que tener algunas cualidades, ¿no? Creo que está muy interesante y qué padre. Espero que podamos ver esos proyectos. Y sí, el 24 de abril nos vemos ahí para exposición. Muchas gracias por la invitación y ahí ya saben. ¿Hay algún consejo que le darías a los fotógrafos que quieren hacer fotografía documental? Pues yo creo que fotografía en general, para mí o en mi experiencia o cómo fui desarrollando la fotografía, lo que he aprendido a través de ella, una de las cosas más importantes es paciencia. O sea, no sales a la primera, no sales a la segunda, a veces no sales ni a la veintiava, pero tienes que aventarte a hacer las cosas. O sea, hay proyectos como ese, el COVID, como varios que de repente digo, pues a ver qué sale. Muchas veces no sale bien, muchas veces sale bien, pero aprendes muchísimo y a partir de ahí puedes ir generando proyectos que sean más interesantes. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que tener uno es esa paciencia de hacer y de estar ahí, y de estar y de estar y de estar intentándolo y ir pivoteando, ¿no? Evolucionando tus proyectos, tu forma, tu fotografía, todo lo que vayas necesitando. También un poco de tolerancia a la frustración. O sea, eso creo que para mí es esencial. O sea, porque muchas veces, como les digo, o sea, yo creo que de 30 puertas, 50 puertas se abre una. Y si a la cuarta ya te rendiste, pues ya valió. O sea, no hay forma. Entonces yo creo que es tolerar la frustración, decir, no, o sea, no me salió, no va por acá. Ok, sí, estás triste, quizás hasta lloras porque no salió ese cochino proyecto y dices, órale, pues, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, mucho ese lado. Y para mí, el otro sería salir a hacer fotos. O sea, sal y experimenta. Dices, quiero hacer este proyecto, sal y hazlo. O sea, puede no salir bien, pero hazlo, inténtalo. A ver a dónde te lleva, a ver hasta dónde aprendes, a ver si lo logras incluso, ¿no? Porque muchas veces no ni siquiera lo logras. Dices, bueno, no va por ahí, pero ya a partir de esto encontré otro proyecto más interesante. Y así me ha pasado a mí muchas veces. O sea, empiezo un proyecto y digo, ay, bueno, este no es lo que esperaba, pero a partir de este encontré historias que se me hacen tan interesantes que van a derivar en otros proyectos, creo que pueden tener mucho más peso, ¿no? Entonces sal y haz y empieza a experimentar y crecer y crecer y crecer. Creo que serían las tres cosas que para mí son esenciales, ¿no? Y bueno, la que habíamos platicado en un principio, ser crítico con tu trabajo, ¿no? Claro, podría decir que esas cuatro cosas me han ayudado a mí mucho personalmente a crecer y buscar nuevos proyectos. Wow, muchísimas gracias por esos consejos. Creo que es lo que platicábamos, ¿no? O sea, es estar saliendo y estar haciendo y esto que decías de mantener esta parte crítica, pero tener esa paciencia, ¿no? Si quieres lograr algo, si ya tienes una idea, igual no va a salir a la primera, pero tienes que tener esa paciencia contigo mismo y a veces con el proyecto. Y por ejemplo, ahorita el que nos compartías, que sabes que es un proyecto de años, ¿no? Y a veces pasa, y no sé, tal vez con las redes sociales que vemos como todo es rápido y todo así de que segundos, etcétera. Y a veces hay proyectos que simplemente van a tomar más tiempo y es parte de y está bien y eso es lo que le da también más fuerza y más peso a ciertos proyectos. Entonces, muchas gracias por esos consejos. Ya para cerrar, podemos pasar a las preguntas de Rapid Fire. ¿Tienes algún Okay. lente favorito? Dos en específico, el 50 milímetros 1.2 y el 135 1.8, que ese es como el que más sorprende a la gente. El 135 yo creo que más, porque es un lente, me gusta mucho usarlo cuando hay una masa inmensa de gente, porque aísla mucho a los sujetos, me ayuda mucho a aislarlos, pero es complicadísimo usarlo Ujú. porque son 135 milímetros, o sea, ya es algo lejos, entonces como que tienes que mentalizar mucho en que no vas a tener sujetos cerca. Y eso me ayuda en dos cosas. Primero, en que no me distingan. El 50 milímetros es como cuando quiero hacer fotografías en donde noten que yo les estoy haciendo la fotografía, en el que se vea y yo estoy ahí, soy parte del ambiente. Y el 135 milímetros lo uso mucho para, digo, no tiene que ser así un 200 o un 400 milímetros que estás a mucha distancia, pero sí la suficiente para que no te noten y lo suficientemente cerca como para ver detalles. Entonces, me Ujú. ayuda mucho para hacer fotos. De hecho, con este lente yo creo que es con el lente que más concursos he ganado, gente, extrañamente, el 135. Órale. Justo por eso, porque me gusta mucho esa dualidad que tiene, pero la desventaja es que lo tienes a 3 4 metros, ¿no? El sujeto, quizá un poquito más. Y si es una masa de gente, muchas veces te va a meter la gente. Entonces tienes que tener paciencia, tienes que andar ahí buscando el momento, el instante en el que todo se despeja para que puedas hacer esa fotografía que quieres. Pero yo creo que esos dos lentes son mis favoritos. Si nunca hubiera pensado el 135, suena muy complicado, sobre todo para el tipo de fotografía que haces, o sea, y considerando que es documental y que son momentos, o sea, tienes un momentito para lograrlo y encima tienes este reto, pero creo que eso es lo padre, ¿no? El reto de Sí. cómo logramos esto, sí, wow. También haces mucha fotografía aérea, entonces, si tuvieras que elegir entre cámara o dron. Cámara. Se me gusta mucho el dron. De hecho, compré mi cámara y al año y medio ya me estaba comprando un dron porque
te genera unas perspectivas diferentes que no puedes tener con cámara. Y yo creo que en un inicio, si me hubieras hecho esa pregunta hace 4 o 5 años, te hubiera dicho dron, porque justo tienes una gama amplia de otras perspectivas que no puedes tener con cámara. Pero justo como me gusta ya más fotografía documental, fotografía emocional, fotografía humana, digamos, o sea, retratar mucho a la gente en sus ambientes, creo que la cámara funciona más para ese sentido, ¿no? O sea, el dron me funciona para complementar justo a veces las historias, para contar algo más lejano, perspectivas diferentes, pero cuando quiero acercarme a las personas y contar desde su intimidad, definitivamente la cámara, y es lo que más me gusta últimamente, ¿no? Sí, es muy distinto. Bueno, y por último, ¿nos puedes compartir algo que te haya inspirado últimamente o algo que te inspira? Puede ser alguna cuenta de fotografía, algún libro, serie, no sé, algo que haya movido algo dentro de A ti. ver, fíjate que soy mucho de libros, mucho de leer. Digo, me gusta mucho escribir, escribo pues las historias, pero también me gusta mucho escribir poemas. O sea, estos son personales, incluso fotografía, tengo mucha fotografía personal. No sé, me gusta hacer mucha macrofotografía que nunca pongo en redes, nunca hago nada, pero me da mucha tranquilidad, entonces la hago mucho. Y me pasa también mucho con la lectura. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta hacer es leer un poco de poesía, ¿no? O sea, de vez en cuando, 2 o 3 veces a la semana. Y voy buscando algunos autores, voy buscando algunos libros y hay veces que encuentro algunas poesías o algunos textos que me interesan o que se me hacen muy interesantes y que luego creo que pueden derivarse en proyectos. Y es una cosa muy extraña. Me voy a desviar un poco, pero una de las cosas que más me gusta en la vida es aprender. Entonces me voy desviando entre todas las cosas, ¿no? O sea, empiezo con un libro de poesía que me habló de Pablo Neruda y resulta que Pablo Neruda conoció a un tipo que era economista que le ayudó a hacer ciertas cosas. Entonces ahora empiezo a leer sobre ese economista y empiezo a aprender sobre, no sé, qué es lo último que estaba aprendiendo, sobre economía de Inglaterra, cómo últimamente ha estado decayendo Inglaterra y empiezo a pensar en proyectos. O sea, extrañamente, cuando empiezo con todo eso, o sea, como aprender o como tener mucho conocimiento de lo que sea, de lo que empiece a ver que me interese a mí, digo, ok, ¿y eso cómo lo podría bajar hacia algo fotográfico? Entonces, para mí esa parte creativa mucho la hago a través de lectura, ¿no? O sea, de empezar a leer un libro, de empezar a leer una noticia en que me va llevando a leer algún artículo de interés y lo voy derivando en algo que digo, ok, esta es una historia que puede ser muy interesante. Esto puede llegar a ser, creo que es relevante. Es una de las cosas que me gusta mucho hacer. Bueno, y también lo que comúnmente, lo normal, ¿no? También ver alguna serie, ver alguna película, no sé, cuál vi últimamente que me haya gustado así mucho, que me haya inspirado. Shogun, por ejemplo, me acabo de ver y no, la fotografía es genial. Justo me hizo plantearme empezar a hacer no solo fotografía, sino un poco más de video. Entonces, ver cómo componen la iluminación, las formas, digo, ok, me gustaría llegar a hacer algo así, ¿cómo lo logro, no? Entonces estoy como también empezando a hacer algo híbrido, a hibridizarme en el sentido de decir, ok, ¿cómo meto video? Y estoy empezando a ver series o películas que se me hagan muy interesantes visualmente, ¿no? Entonces, pero sigue siendo parte de eso mismo, ¿no? Como conocer más, como aprender más. Entonces, yo creo que para mí una de las cosas más importantes es como esa hambre de seguir aprendiendo y derivarla. Yo creo que ese aprendizaje de lo que sea, tú lo puedes derivar hacia lo que tú quieres, ¿no? O sea, le vas encontrando como esos hilos que lo van conectando y para mí eso es una de las cosas más bonitas y que me ayuda mucho creativamente. Claro, a veces sentimos que esas pasiones que tenemos no tienen ninguna conexión o relación una entre otra, pero en realidad cuando vas siguiendo esa curiosidad es lo que te va llevando a ciertos proyectos o te crea ideas de, podría hacer esto. Entonces creo que es Ujú. no solamente interesante saber qué tipo de cosas te inspiran, pero también creo que es un increíble consejo para las personas como que ir siguiendo esa curiosidad y pasiones y esas ganas de aprender y de, no sé, ir descubriendo y eso te va llevando también a proyectos y a conocerte y a conocer tu fotografía y explorar desde otra perspectiva, ¿no? Pues Justamente. muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo, por tus consejos, por venir y compartir en este espacio. De verdad que yo admiro un montón todo lo que haces. Siento que aprendí Ujú. bastante el día de hoy. Gracias. Ya estoy pensando como que, a ver, ¿qué puedo hacer distinto yo? Así que de verdad, muchísimas gracias por compartir. Y no Ujú. sé si tengas algunas últimas palabras. No, pues muchas gracias a ti por este espacio, por esta plática. Siempre me ha gustado mucho poder contar la experiencia que sirva de algo, lo que he aprendido. Y pues qué mejor que hacerlo con personas como tú, ¿no? O sea, que con ese gran talento, con esta gran vocación. O sea, creo que eres una mujer muy, muy inspiradora
justamente la fotografía y eso está muy bonito. Muchas felicidades, me gusta mucho todo lo que haces también. Y pues gracias por esta plática y pues, cuando quieras volvemos a hacer otra sin ningún problema, con gusto. O sea, creo que es muy bonito aprender, platicar y entender ciertas cosas, ¿no? Que también te pueden ayudar a cambiar un poco tu perspectiva o que te pueden enriquecer. E incluso, bueno, para mí es muy bonito y eso lo hago también mucho, es empezar, y más últimamente, conocer o platicar con gente que tiene ideas completamente diferentes a mí, porque he aprendido que mis ideas no necesariamente son las mejores ideas. O sea, yo tengo una forma de ver la vida, hay quien tiene una forma completamente diferente de ver la vida y entender por qué tiene esa forma y poder compaginarlo contigo es muy interesante y muy bonito, ¿no? Entonces eso para mí ha sido muy enriquecedor últimamente. Y pues nada, o sea, gracias por este espacio y un gustazo estar contigo. Perfecto, muchas gracias.